Bienvenidos a Sachamama Talks, a nuestra edición de marzo. Mi nombre es Giovanni Ponce y yo soy la encargada de moderar este espacio. Trabajo en comunicaciones en la organización Sachamama. Y en esta edición tengo como invitada especial a Elena Olea. Elena es una abogada que actualmente se desempeña como directora de programas, directora asociada de programas de la organización Alianza Américas. Bienvenida, Elena, es un placer estar contigo. Gracias por haber aceptado la invitación. Hola, Giovanni, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí hoy. Sí, de verdad que es un gusto verte después que coincidimos en el panel que organizó Sachamama en la convención que organizó la Fundación Bolo y hablamos sobre migración climática. Y antes de hablar de migración climática, Elena, a mí me gustaría que nos dijeras más o menos quién eres tú, qué estudiaste, dónde naciste y qué trabajo haces en Alianza Américas. Bueno, Giovanni, yo soy colombiana, nací, crecí y me eduqué en Colombia, en Bogotá. Soy abogada por deformación, dirían muchos, y tengo una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Yo llevo toda mi vida profesional trabajando justamente por los derechos de las personas que se ven obligadas a abandonar su hogar. Empecé trabajando con los desplazados internos en Colombia y posteriormente cuando vine a mis estudios de posgrado en Estados Unidos empecé a trabajar y aprendí mucho más sobre el asilo en Estados Unidos y sobre la migración y las organizaciones de migrantes en Estados Unidos. Posteriormente viví en Chile, donde tuve la oportunidad de crear una clínica jurídica para ofrecer asistencia jurídica a migrantes y a refugiados y hace ya 8 años regresé a Estados Unidos, donde empecé trabajando, enseñando, que es esta combinación que yo intento hacer entre la enseñanza universitaria y el trabajo en organizaciones de la sociedad civil. Y empecé a trabajar con Alianza Américas y ya llevo alrededor de 7 años vinculada con Alianza Américas. ¿Y exactamente qué hace en Alianza Américas, Elena? Bueno, pues mi responsabilidad como directora asociada de programas está vinculada con garantizar que las diferentes áreas programáticas de la organización estén desarrollándose de manera coherente en función de nuestra misión y visión, de los objetivos que nos proponemos alcanzar y que sean fieles a nuestro trabajo apegado a la membresía. Nosotros somos una red de 60 organizaciones de migrantes latinoamericanos y caribeños en Estados Unidos. Nosotros identificamos cuáles son los intereses, las preocupaciones de la membresía y vamos generando una agenda de incidencia, generamos productos comunicacionales, formamos y acompañamos a nuestros miembros en sus esfuerzos para responder a las necesidades de las comunidades con las que ellas trabajan en alrededor de 20 estados de Estados Unidos. Y además soy responsable de la incidencia global en Alianza Américas. Esta combinación me permite mantener mi formación como abogada en Derecho Internacional, tratando de buscar esos espacios de incidencia donde justamente las voces de las personas migrantes, de las personas que piden protección internacional, son fundamentales para que las respuestas realmente consideren qué es lo que ellas quieren, qué es lo que necesitan y las pongan como la prioridad central de la acción de los organismos internacionales. Elena, cuando hablamos de migración, normalmente vemos que las personas se mueven, han sido desplazadas por problemas políticos, por problemas sociales, por problemas de violencia o inclusive de religión, pero poco se asocia los movimientos migratorios con el cambio climático, con el calentamiento global y con los eventos extremos que son la fiel representación de la crisis que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo explicarle a las personas que también existen estos migrantes? ¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un migrante climático? Bueno, yo creo que justamente tenemos un primer gran desafío y es que algunos de estos conceptos están anclados en la Segunda Guerra Mundial y en el concepto de una persecución individual.
Por eso, como tú hablabas, la persona que se ve obligada a abandonar su hogar, su lugar de residencia, porque la persiguen por la religión que practica, por ejemplo. Lo que hoy cada vez es más frecuente que América Latina reconoció desde los 80, y vale la pena subrayar esto con la famosa Declaración de Cartagena en 1984, es que hay situaciones que ocurren en el lugar en que una familia reside, que la obligan a huir de ese lugar. No la están persiguiendo individualmente, pero la situación en el lugar se vuelve tan invivible que esa familia tiene que buscar protección en otro lugar. Hablábamos de los conflictos armados internos, hablamos de las violaciones masivas de derechos humanos. Y en esa lista de nuevas situaciones tenemos que incluir ahora, y es lo que es inevitable que hagamos, el cambio climático y la degradación ambiental, que está haciendo invivible las, las, la situación para muchas familias en muchísimos lugares del mundo que están teniendo que buscar un hogar en otro lugar, muchas veces en otro país. Sí, hablando de guerras, pareciera que algunos se olvidan de que lo que desató la guerra de Siria, no digo que haya sido la causa, porque son muchas causas y los temas son muy complejos y no podemos inclinarnos solo por uno, pero la sequía fue lo que hizo que muchas personas migraran a las ciudades porque hubo una sequía fortísima de algunos años, o sea, de más de 3 años, y entonces después vinieron todas lo que se conoce como la revolución y estalló el gran conflicto bélico. Entonces sería importante que tanto los gobiernos locales, estatales y a nivel internacional se reconociera lo que es un migrante climático. Entonces mi pregunta es, ¿qué se está haciendo en políticas públicas, en política internacional, por además darle a estas personas eh, la etiqueta de refugiado? Y entonces explica un poco lo que es un migrante y lo que es un refugiado, o sea, cuáles son los derechos que tiene un refugiado y cuáles son y qué derechos podría tener un migrante. Bueno, la institución del refugio y el concepto de refugiado justamente surge en 1951, perdóname, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y es en este mea culpa de la Segunda Guerra Mundial que se reconoce que es necesario crear un régimen de protección y que los estados tienen que comprometerse que cuando una persona llega al territorio de ese país y dice necesito protección, no la van a devolver sin haber escuchado las razones por las cuales esa persona está buscando protección. Y en ese momento, en 1951, se listaron esos 5 motivos, como tú mencionabas: la raza, la religión, la nacionalidad, la pertenencia a un grupo étnico y la persecución política, y además otros motivos, la categoría otros motivos, que termina siendo muy amplia y ha permitido que jurisprudencialmente, sobre todo, se hayan reconocido otros motivos de persecución. La discusión es que en el caso del cambio climático no tenemos una persecución individual, sino, como dije, es una situación que afecta a las personas que están residiendo en un lugar particular. Y por ello hay muchas renuencias a reconocerlos como refugiados y hay muchísimo temor también a lo que significaría tratar de abrir la negociación de la definición sobre lo que es un refugiado. Por eso se ha optado por la vía de describirlos como migrantes, migrantes climáticos, personas que migran con motivo del cambio climático. Y ahí lo que surge es la pregunta de cómo se les puede proteger, cómo se les puede reconocer que pueden ingresar a otro país y cómo se les ofrece una visa para que puedan permanecer en otro país, como regularmente sucede con las personas que migran por razones de trabajo, por estudio, por reunificación familiar o por otros motivos. Sé que muchos aquí en los Estados Unidos, que después hablamos de eso, pero también hay migraciones internas por todos
los eventos extremos que se están dando. Pero muchos aquí en los Estados Unidos se acordarán de lo que es el TPS, el estatus de protección temporal, que a muchos centroamericanos se les otorgó, y creo que estaba leyendo, Elena, no sé si me equivoco, que se ha renovado hasta 17 veces desde el huracán Mitch en los 80. Entonces muchos dirían que eso es una solución, que el TPS es una solución. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, el estatus temporal es una medida pragmática en que el Estado reconoce tenemos personas de una nacionalidad en un país en que en este momento no las podemos devolver a ese país porque las condiciones no están dadas para que esas personas vivan con seguridad y dignidad en el país. Y eso, en el caso de Centroamérica, se originó con el huracán Mitch y también con un terremoto en El Salvador en el 2001. Y esos fenómenos particulares generaron que Estados Unidos dijera, no vamos a volver a estas personas, que les dieran este estatus que es temporal, que se da por un periodo de tiempo y se renueva y que, como tú bien dices, se ha ido renovando una y otra vez. También garantiza que las personas no van a ser deportadas a ese país mientras, en tanto hay las que están amparadas con esa protección. Y eso es un gran alivio porque las personas, si bien no tienen una solución temporal, no tienen una residencia permanente en Estados Unidos, han podido quedarse y esta renovación les ha permitido armarse un proyecto de vida en Estados Unidos. Han formado familia, son madres y padres de familia, trabajan, tienen emprendimientos, compran casa, viven con la ilusión de quedarse en este país. Pero siempre están sujetas a la renovación del estatus. Por eso ahí tenemos un gran desafío de cómo reconocer que después de cierto tiempo de temporalidad tenemos que encontrar una solución hacia la permanencia definitiva, para que estas personas sean reconocidos como residentes en el país. Y por eso se habla que, bueno, el TPS sería una solución para los migrantes climáticos. Sin embargo, depende de que el gobierno de Estados Unidos lo reconozca y lo más importante, no garantiza que las personas puedan ingresar a Estados Unidos. Es una medida pragmática que reconoce las personas ya están acá y ahora no les podemos pedir que regresen. Las personas pueden haber ingresado como turistas al país, como estudiantes, como trabajadoras, y pueden acogerse en ese contexto al estatus del TPS o pueden haberlo hecho de manera regular y pueden también acogerse al TPS. Pero no es una solución en la medida en que no permite a las personas ingresar. Y la dinámica migratoria, sobre todo por la frontera sur de Estados Unidos, ha sufrido cambios muy profundos en los últimos años. Que han resultado en que hoy en día es casi imposible para las personas que necesitan protección, sean refugiados o sean migrantes por cambio climático, ingresar al país. A la mayoría son devueltas inmediatamente a su país de origen porque debemos recordar que continúa vigente el título 42. Y hablando del título 42, y mira, Elena, normalmente trato de ser una persona que tiene mucha esperanza y muchas expectativas de lo que está pasando y siempre digo, y me trato quizás de convencer a mí misma que el cambio climático no es solamente un gran problema y una crisis, sino una gran oportunidad para que las cosas cambien. Pero con respecto a la migración, si los migrantes que están viviendo conflictos armados, conflictos políticos, no se les está dando todo el apoyo que se necesitaría. Entonces me parece que pensar en los migrantes climáticos ahora es como muy complejo, porque de la manera que yo lo veo, es que es como un todo. O sea, no es que es una cosa u otra, sino que es un conjunto de problemas por los cuales las personas se deciden a dejar sus países. Entonces, no sé cómo ves tú actualmente el tema migratorio en los Estados Unidos y qué esperanza. Sabemos que todos los involucrados en estos asuntos tenemos que trabajar porque eso se dé y porque se les dé la condición de refugiado a los migrantes climáticos, pero ¿cómo lo ves tú realmente? Mira, yo creo que efectivamente
tenemos que afrontar un problema y un contexto de una narrativa y un discurso muy fuerte contra la migración, que percibe la llegada de personas al país como una amenaza a las condiciones de vida del resto de la población en Estados Unidos. Yo creo que es importante desmitificar y acabar con esa narrativa. Y tenemos que ver información creíble. La información creíble es que este país necesita más trabajadores que las personas que están postulando a los trabajos. Todo el tiempo estamos viendo cómo quien trata de hacer empresa, quien trata de generar empleo en este país, no encuentra trabajadores. De allí que hemos visto a la par que se van ampliando y aumentando programas, por ejemplo, como los de trabajadores temporales. La economía estadounidense necesita el motor de la mano de obra. Y estas personas que están buscando llegar a este país son ese motor de la mano de obra. Sabemos, y la evidencia nos lo dice, que las personas migrantes trabajan en proporciones más altas que los nacionales de un país. Además, sabemos que esas personas que están aquí dejan familia en su país de origen y que están enviando remesas para apoyar las economías de esos países. Entonces, recibirlos, permitir darles un estatus regular, de manera que no tengan que trabajar de manera informal por debajo de la mesa, sino que lo puedan hacer con un estatus regular, es protección para esas personas, es, digamos, la gasolina, el motor de la economía estadounidense por el otro lado, y es lo moralmente correcto que un país como Estados Unidos, con la historia y la tradición que tiene, puede hacer un país donde vienen olas de inmigrantes de diversos lugares del mundo que lo han hecho este país rico, diverso, pujante, que lidera el mundo. Y es parte de lo que Estados Unidos necesita y de su compromiso moral y su liderazgo internacional. Desde tu perspectiva, Elena, el dar las visas temporales de trabajo en estos casos de eventos extremos, ¿crees que resolvería algo? Porque claro, siempre queremos, y debe estar muy claro, que siempre queremos un paso para la residencia y para la ciudadanía. Eso, para que las personas permanezcan en los Estados Unidos, pero podría ser, desde mi punto de vista, como un avance que se les diera esa visa de trabajo temporal que, si mal no recuerdo, y tú me puedes corregir, Elena, creo que eso fue una iniciativa, creo que el gobierno de Bush, me parece, no estoy segura. O quizás hasta antes, pero creo que el gobierno de Bush. Entonces, esto podría, y eso no sé en qué ha quedado tampoco ese tema de las visas temporales de trabajo. Pues mira, la verdad es que los programas de trabajadores temporales son muy viejos, desde los años 40 con el famoso programa Bracero, que traía a los trabajadores mexicanos a trabajar en la agricultura estadounidense. En ese momento había mucha más migración circular, de manera que los trabajadores venían a trabajar a Estados Unidos, terminaban su trabajo, que en general era de estaciones, y muchos iban a pasar el fin del año de vuelta con sus familias al país de origen y regresaban. Hoy en día tenemos evidencia para entender los lados positivos y los lados negativos de esa política. Tal vez de los problemas más complejos es que estos trabajadores se les obliga a cotizar en el sistema de seguridad social de Estados Unidos, se les obligó a los braceros, pero ellos nunca recibieron la jubilación por esos recursos que eran descontados de cada uno de sus cheques de pago, lo cual es una gran injusticia. También reconocemos la fractura familiar que significaba en ese momento que el padre, hoy en día que la madre o el padre tenga que dejar a sus hijos para ir a trabajar a otro país. Esa división de la familia tiene otro tipo de consecuencias. Y por eso los programas de trabajadores temporales son vistos como una solución, pero es importante reconocer primero el quiebre familiar
y entender que todas las personas tenemos derecho a vivir con nuestra familia. A todos nos gusta criar a nuestros hijos, cuidarlos, verlos crecer. Es un sacrificio gigante que le estamos pidiendo a ciertas personas, a decirles, usted tiene que dejar su hijo en manos de su abuela, la tía, de otros familiares, de su hermano, porque usted tiene que ir a ganarse la vida en otro país. Eso es muy duro. Y muchas de esas familias que en otro momento lo hicieron, por ejemplo, como los tepecianos, muchos no pudieron traer a sus hijos que habían dejado en el país de origen. Y entonces hay ese dolor de la separación familiar. Eso es un elemento que es problemático de los programas temporales. Y eso es algo sobre lo cual debiésemos reflexionar. Sí, sería más deseable programas que permitan a los trabajadores ir con su familia. Y el segundo problema, y tal vez el más grave, son las violaciones de los derechos de los trabajadores en Estados Unidos. El hecho de que el trabajador está condicionado, es una visa para trabajar con ese empleador, no permite que ese trabajador o trabajadora denuncie condiciones de trabajo injustas, denuncie violaciones a sus derechos, condiciones peligrosas de trabajo, porque la consecuencia de esa denuncia es que ese trabajador es devuelto a su país de origen, que pierde la protección. Por eso es muy importante y apenas ahora estamos viendo algunos pequeños cambios en el Departamento de Trabajo que están entendiendo que necesita redoblar los esfuerzos en la fiscalización de ese trabajo para realmente proteger y garantizar los derechos de los trabajadores. Nadie más vulnerable que un trabajador bajo uno de esos programas temporales. Y por eso, si esa es la solución que vamos a dar, tenemos que ver cómo realmente se fortalece la situación de los trabajadores y se protege más. De lo contrario, son condiciones realmente vulnerables. Y no solamente, Elena, que se fractura la familia, sino que las personas que se quedan son blanco de, por ejemplo, en Centroamérica puede ser de las pandillas, que es uno de los problemas más graves que ellos tienen. En Siria, como yo comentaba, con todo lo de la sequía, muchos de los jóvenes que se quedaron fueron reclutados por el Estado Islámico. Entonces, es todo un problema social muy complejo y como tú bien dices, Elena, Estados Unidos es un país que históricamente es conocido por abrirle los brazos a los inmigrantes y por ser construido por los inmigrantes que hacen trabajos que muchos nativos de aquí no quieren hacer. Pero mi pregunta sería, ¿cómo es el papel de los países que saben, o sea, sabemos que estamos viviendo una crisis climática, sabemos que, por ejemplo, tenemos una temporada de huracanes, no voy a hablar de los terremotos porque eso es mucho más complejo. ¿Qué pueden hacer esos países también para que esas comunidades sean más resilientes y estén más preparados? Ya pasó lo del huracán Mitch en el 2020, que además de la pandemia que nos azotó y nos cambió la vida a todos, me parece, en Centroamérica fue duramente golpeado por los huracanes ETA y OTA. Pero ¿qué pueden hacer también los gobiernos locales? Porque también, haciendo un poquito de abogado del diablo, Elena, también es como sentarse a decir, mira, no solamente es que me van a recibir a mis migrantes, sino que además esos migrantes van a mandar remesas y esas remesas son un motor de la economía del país. Pero también, ¿qué pueden hacer esos países para que están prevenidos sobre esta situación? Porque estamos, y es importante que la gente lo entienda, estamos viviendo una crisis climática y tenemos la oportunidad de tomar medidas y de que las cosas cambien. O de que todo siga igual y sigan muriendo más personas. ¿Qué papel entonces desempeñarían los países? Yo creo que en el momento en que estamos viviendo es fundamental que absolutamente todos los estados, todos los países reconozcan la emergencia climática, que la entiendan como la amenaza que representa para la seguridad interior del país. Y eso significa que los países tienen que poner en marcha programas de mitigación
y de adaptación frente al cambio climático? Y esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Se están haciendo en este país? ¿Se están haciendo en los países de origen? ¿Por qué no se están haciendo? Y lo que observamos en muchos países es que falta conocimiento, falta la voluntad política para reconocer que es la amenaza y es una amenaza fundamental para la supervivencia de la población. Y lo tercero, recursos para poner en práctica esas políticas de adaptación y mitigación. Y ahí hay una serie de esfuerzos a nivel internacional que justamente se están preguntando y están haciendo este llamado a necesitamos estas políticas. La pregunta es, ¿dónde están los recursos? ¿Cómo, por ejemplo, un país como Estados Unidos tiene de manera transversal el cambio climático como una estrategia para relacionarse con los otros países? ¿Cómo está preguntando por qué estrategias tiene y cómo está incluyendo en su portafolio de colaboración y ayuda internacional es abordar estos temas? Entonces yo creo que efectivamente falta tanto voluntad política, recursos la decisión de dedicar parte del presupuesto a ello y también en algunos casos apoyo de la cooperación internacional, de la comunidad internacional para países que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Es muy paradójico que, por ejemplo, los estados centroamericanos son particularmente vulnerables al cambio climático y no son los culpables, no son los países emisores, no son países además que tienen recursos de hidrocarburos a quienes podemos decir, bueno, ustedes se han enriquecido con el petróleo, este es el resultado. No, nada de eso, son simplemente los que están siendo más golpeados eh, por esta situación y que no han sabido prepararse. Entonces yo creo que el desafío es tanto desde la diplomacia, desde un movimiento político interno, a reconocer ese desafío, porque efectivamente cuando un país pierde a sus nacionales, cuando sus nacionales migran, es una gran pérdida para el país. El país invirtió en la educación, en la salud de esas personas y que las personas opten por irse a otro país es realmente una gran pérdida. Eso lo vemos claramente, por ejemplo, con la población venezolana. Quien más ha perdido con el éxodo venezolano es Venezuela misma. Y por eso es fundamental poner esta presión, poner este tema en la agenda y discutir en términos de qué significa para un país hacer la transición energética, qué significa y cómo vamos a dedicar recursos para esta mitigación y esta adaptación, qué políticas es las que tenemos y cómo este tema debe ser una prioridad en las agendas y las discusiones nacionales. Y si bien, Elena, los terremotos, los huracanes, las sequías son como más notorias, también hay otros temas como la elevación del nivel del mar, la desertificación, que también las personas ya que hablabas de Venezuela, hay un documental maravilloso de una directora que se llama Anabel Rodríguez, que se llama Érase una vez Congo Mirador, que es una población que está en el lago de Maracaibo y que por la desertificación, esta población desaparece. Y entonces es importante que ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, el cambio climático nos está pasando ya, la crisis climática la estamos viviendo ya. O sea, el hecho de que una población desaparezca por la desertificación es que tenemos que actuar ya en este momento. No es que va a pasar en 30 o 60 años. Inclusive, Elena, vemos los movimientos migratorios aquí mismo dentro de los Estados Unidos, que las personas que viven en el este del país, por ejemplo en Florida, se van a otros lugares por el tema de los huracanes, los que viven en la costa oeste por los incendios forestales también se mudan y se encuentran con otras cosas. Entonces, es algo en lo que debemos tomar acción, no solamente los gobiernos y los líderes, sino también como individuos debemos hacer algo. Entonces, y también tener en cuenta que los migrantes siempre
aportamos y trabajamos más y no sé si trabajamos más, pero creo que sumamos más que esa visión que se tiene, que tienen algunos, desafortunadamente, de que restamos. Siempre aportamos y tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible, por lo menos la mayoría, y creo que tú lo ves en tu trabajo diariamente, Elena. Entonces, bueno, ya se nos pasó rapidito el tiempo, pues cuando uno habla de cosas que le apasionan y que le parecen importantes, el tiempo se va rapidito. Pero bueno, nuevamente, Elena, agradecida con tu participación, agradecida de que hayas estado en este espacio y de que siempre nos expliques cosas y aprendamos contigo siempre. Y bueno, ya eres una invitada siempre de la casa, una amiga de la casa. Así que muchísimas gracias, Elena. Gracias, Joanny. Gracias a Sasha Mama por este espacio. Gracias por mantener estas conversaciones que creo que son fundamentales. Todos y todas podemos hacer algo y eso lo tenemos que tener siempre en mente. Cada una de nuestras acciones y decisiones de consumo, de viaje, de vida, son un aporte y tenemos siempre, siempre que tenerlo en mente. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos y nos encontramos el mes que viene, ya saben, el último martes del mes en nuestro Facebook Live a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y quedamos pendientes para la próxima oportunidad.